Lección 2. La zarza ardiente. Sábado, 5 de julio. Este sábado estudiaremos uno de los episodios más sobrecogedores de las Escrituras, el llamado de Moisés junto a la zarza ardiente. Es un relato que nos invita a comprender no solo la experiencia de un hombre que fue transformado por el toque divino, sino también a reflexionar sobre el modo en que Dios nos llama a ti y a mí en medio de nuestra rutina, nuestras dudas y nuestros temores. La porción para memorizar esta semana nos recuerda una de las declaraciones más conmovedoras de Dios hacia su pueblo. El Señor le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios, y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel». Éxodo 3, 7, 8. Este versículo encierra el corazón compasivo de Dios y su interés activo por intervenir en la historia humana. Moisés para ese momento se encontraba en un periodo de anonimato, pastoreando ovejas en el desierto de Madián. Había pasado de ser un príncipe egipcio con acceso a los lujos de la corte, a un humilde pastor que evitaba los reflectores del mundo. Como lo vemos en Hechos 7:30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego en una zarza. Aquella zarza ardiente no se consumía, y este hecho milagroso llamó la atención de Moisés, quien dijo: «Iremos yo ahora y veré esta grande visión». Éxodo 3:3. Elena G. de White comenta sobre este momento: Dios habló a Moisés en una zarza ardiente para mostrarle que él sería el fuego que no se apaga, el poder que sustentaría su vida y su misión. Patriarcas y Profetas, página 247. Dios le llama por su nombre: «Moisés, Moisés». Éxodo 3:4. Y él responde: «Heme aquí». Esta disposición inicial es significativa porque refleja una apertura de corazón que, aunque pronto será desafiada por dudas, es la base sobre la cual Dios puede obrar. Dios le dice que está en Tierra Santa y le pide que se quite el calzado de los pies. Éxodo 3:5, simbolizando respeto, entrega, despojo de lo mundano y preparación para lo sagrado. Le revela su identidad: «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Éxodo 3:6. Esta declaración no solo conecta a Moisés con su herencia, sino que lo inserta en una historia mayor, la historia del pacto. En 1900, este momento, Dios revela el motivo de su aparición: «He visto, he oído, conozco y he descendido». Éxodo 3:7-8. Este encadenamiento verbal expresa la compasión divina en acción. Dios no está distante, como lo afirma el Salmo 34:18, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Y ahora llama a Moisés para ser el instrumento humano de su liberación. Pero aquí surge la tensión central del relato. Moisés no está seguro de aceptar el llamado. A pesar de haber manifestado disponibilidad inicial, Moisés comienza a resistirse. «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?» Éxodo 3:11. Su objeción no es por desobediencia, sino por inseguridad. Se siente indigno, incapaz. Esta reacción es comprensible. Nosotros también dudamos cuando Dios nos llama a tareas que exceden nuestra capacidad humana. Pero como le responde Dios: «Ve, porque yo estaré contigo». Éxodo 3:12. No se trata de quién es Moisés, sino de quién es Dios. Elena G. de White explica: Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Y esta es una lección que debemos grabar en el corazón. La voluntad de Dios no nos llevará donde su gracia no pueda sostenernos. Ante esta confirmación, Moisés lanza una segunda objeción: «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Y qué les responderé?». Éxodo 3:13. La pregunta por el nombre es una búsqueda de autoridad y legitimidad. Entonces Dios revela su nombre sagrado: «Yo soy el que soy». Éxodo 3:14. Este nombre habla de existencia propia, eternidad, inmutabilidad y suficiencia. La revelación del nombre de Dios como «Yo soy» también anticipa el mensaje que Jesús declararía siglos después: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Juan 8:58, identificándose como Dios mismo. Así, la zarza ardiente no solo conecta a Moisés con la historia pasada, sino también con la esperanza futura. A pesar de esta revelación, Moisés aún presenta otras excusas. «¿Y si no me creen?». Éxodo 4:1. «Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra». Éxodo 4:10. Sus temores se acumulan. Pero Dios, con paciencia y firmeza, responde cada uno hasta que Moisés finalmente clama: «Envía a quien debas enviar». Éxodo 4:13. Una forma de rechazar indirectamente el llamado. Elena de White afirma: «Al negarse Moisés a obedecer, el Señor se airó con él, pero no lo rechazó. En su misericordia designó a Aarón para que fuese su vocero». Patriarcas y Profetas, página 251. Esto nos recuerda que aunque nuestras dudas retrasen el plan divino, Dios sigue trabajando con nosotros. El llamado de Moisés nos recuerda que Dios no llama a los fuertes, sino a los disponibles. Y en la medida en que respondamos, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Hoy también el Señor llama a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, en medio de su rutina, para tareas sagradas.
No se trata de habilidad, sino de disponibilidad. Este estudio nos invita a escuchar la voz de Dios, que nos llama desde el fuego, no para destruirnos, sino para encendernos de propósito, como lo expresa Isaías 6:8. Heme aquí, envíame, a mí. Que este sábado sea un punto de partida para decir lo mismo con convicción, sabiendo que el yo soy irá con nosotros, como fue con Moisés. Domingo 6 de julio. La zarza ardiente. El domingo 6 de julio estudiaremos un momento sagrado, poderoso y profundamente revelador en la vida de Moisés, su encuentro con Dios en la zarza ardiente. Este evento no solo cambió la vida de Moisés para siempre, sino que marcó el inicio de un plan divino para liberar a un pueblo oprimido y renovar la esperanza de la humanidad. A través de este estudio nos adentraremos en una experiencia transformadora, donde el silencio del desierto fue interrumpido por la voz del Eterno. Durante 40 años Moisés vivió en el desierto de Madián, lejos de los lujos y tensiones del palacio egipcio. Como lo vemos en Éxodo 18:3-4, allí se casó con Séfora, una mujer madianita, hija de Jetró, y tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. El primero fue llamado así porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. El segundo, porque reconocía que el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Los nombres de sus hijos son testimonio de su exilio y de la fidelidad divina que lo sostuvo. Moisés pasó de ser príncipe a pastor. Durante esos años formó parte de la familia de Jetró, sacerdote de Madián, quien sin duda le instruyó en principios espirituales que lo prepararon para una comprensión más profunda del Dios verdadero. Como pastor, Moisés no solo aprendió a cuidar ovejas, sino también a meditar, observar y depender de Dios en cada jornada. El vasto desierto fue su aula y la creación su libro. Aprendió a ver a Dios en lo cotidiano, en la brisa, en el rocío, en el canto de los pájaros y en el silencio de la noche. Como señala Elena de White, durante estos años de soledad Dios preparaba a su siervo, lo instruía en la escuela de sí, la humildad, de la obediencia, de la paciencia y de la fe. Fue allí, en la quietud del desierto, donde aprendió a escuchar la voz de Dios. Patriarcas y Profetas, página 256. Este no fue un tiempo de inactividad, sino de profundo entrenamiento espiritual. Dios transformó ese desierto en un taller de moldeamiento del carácter, en el cual Moisés fue despojado del orgullo egipcio y revestido de mansedumbre celestial. Lo vemos confirmado en Números 12:3, donde se dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tal virtud no se adquiere de un día para otro, es el fruto de una vida de comunión silenciosa con Dios. Moisés fue capacitado no solo para liberar un pueblo, sino para representarlo ante Dios. Fue en el desierto donde nació el intercesor, el legislador y el profeta. Como leemos en Isaías 30:15, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Moisés experimentó esta verdad. En su despojo halló propósito, en su exilio encontró llamado. Así también nuestras etapas de aparente inactividad pueden ser los escenarios donde Dios está sembrando una cosecha de propósito eterno. Fue también en este periodo, en medio del silencio del desierto y rodeado de la grandeza de la creación, donde Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a escribir los libros que formarían la base de la revelación divina, Job y Génesis. Esta afirmación no es menor, ya que coloca a Moisés como el primer gran historiador sagrado, un testigo profético que, aunque no estuvo presente en los eventos narrados, los recibió por revelación directa del Dios eterno, como lo confirma el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1158. Fue en ese entorno de naturaleza y contemplación que Moisés recibió visiones de la creación, la caída, el diluvio y la historia de los patriarcas. Estas no fueron simples narraciones culturales, sino relatos impregnados de propósito redentor. Al escribir sobre el origen del mundo, el pecado y la promesa de redención, Moisés establecía el fundamento doctrinal para todo el mensaje bíblico posterior, como leemos en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El objetivo no era meramente informativo, sino transformador. Lo vemos reflejado en la estructura misma del Génesis. No es solo el libro de los comienzos, sino de los pactos. Cada narración apunta hacia la promesa mesiánica, desde Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, hasta las bendiciones patriarcales que vislumbran a un redentor. La teología del gran conflicto empieza a delinearse con claridad. La lucha entre el bien y el mal, la caída del hombre, la intervención divina y la esperanza en un Salvador. Elena de White comenta que en las escenas presentadas a Moisés se desplegaba la historia del mundo desde la eternidad pasada hasta el triunfo final del reino de Dios. Así fue instruido por Dios mismo acerca de lo que debía escribir para el beneficio de las generaciones futuras. Patriarcas y Profetas, página 263. Esto nos ayuda a comprender que Génesis no es simplemente una recopilación antigua, sino una profecía narrativa con una arquitectura espiritual precisa. En ese desierto, bajo la guía divina, Moisés recibió no solo la tarea de liberar físicamente a Israel, sino también de liberarlos mental y espiritualmente mediante el conocimiento del Dios verdadero. Por tanto, su escritura fue un acto profético. En ella Dios hablaba, enseñaba y llamaba a la humanidad al arrepentimiento, al pacto y a la fe.
Como lo vemos en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así, podemos decir que mientras Moisés apacentaba ovejas en Madián, apacentaba también las verdades eternas que iluminarían a generaciones. Su pluma fue guiada por la mano del Altísimo y su corazón moldeado por el Espíritu para ser el primer gran cronista de la esperanza eterna. La historia que leemos en Éxodo 3:1-6 nos presenta a Moisés en un día que en apariencia era tan rutinario como cualquier otro. Apacentando Moisés las ovejas de Jetró su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Éxodo 3:1. Esta tarea cotidiana, apacentar, nos parecía tener nada extraordinario, y sin embargo ese día ordinario fue interrumpido por una revelación sobrenatural. Horeb, también conocido como Sinaí, se convertiría más adelante en el monte de la ley, pero ahora se transformaba en un altar de encuentro divino, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Éxodo 3:2. Aquí la narrativa introduce una figura clave, el ángel de Jehová, quien, según muchos estudiosos y en la interpretación adventista, es una manifestación preencarnada de Cristo. Elena de White confirma esta perspectiva al decir que Cristo era el ángel del pacto que apareció a Moisés. Patriarcas y Profetas, página 260. La zarza ardía, pero no se consumía, señal clara de que aquel fuego era una manifestación de la gloria divina, no del juicio destructor. Era un fuego santo, no de destrucción, sino de purificación y presencia. El asombro de Moisés es genuino. Iraré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Éxodo 3:3. El verbo iraré sugiere intención reflexiva. Moisés no actuó impulsivamente. Decide acercarse para contemplar lo que la lógica no podía explicar. Este es el modelo de toda búsqueda espiritual. El asombro lleva al acercamiento, y el acercamiento conduce al llamado. Al dar el paso hacia lo sagrado, Moisés escucha su nombre. Moisés, Moisés, como leemos en Éxodo 3:4, y él respondió, heme aquí. La repetición del nombre, como ocurre en otras teofanías bíblicas, por ejemplo, Samuel, Samuel en 1 Samuel 3:10, denota urgencia, intimidad y propósito. Dios no llama a un extraño, llama a su siervo por nombre. Este llamado marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Moisés, un parteaguas entre el anonimato del desierto y la misión redentora. Como leemos en Isaías 6:8, otro profeta también respondió a una visión celestial con las palabras, heme aquí, envíame a mí. Moisés, sin saber aún lo que implicaba, ofrece disponibilidad. Y esa es muchas veces la única credencial que Dios requiere, un corazón dispuesto. Elena de White resalta que Dios se comunica con los que están dispuestos a oír y obedecer su voz. Patriarcas y Profetas, página 261. Así, lo que empezó como un día común de pastoreo se transformó en una experiencia teofánica. El cielo descendió en forma de fuego no consumidor, y el Dios eterno interrumpió la rutina para revelar su gloria, su llamado y su plan. Este llamado doble expresa urgencia y afecto. El uso repetido del nombre Moisés, Moisés, denota un llamado personal e ineludible, que captura la atención del profeta con intensidad y ternura. Dios no habla en abstracto, llama por nombre a sus siervos, lo que refleja intimidad, identidad y propósito. Como leemos en Isaías 43:1, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí se revela una verdad poderosa. No somos anónimos ante Dios. Él nos conoce, nos llama y nos asigna un destino. Moisés responde con humildad, heme aquí. Esta expresión no es meramente una fórmula protocolar, es un acto de entrega. Reconoce su pequeñez ante lo sagrado y se dispone a escuchar. En ese momento Dios le advierte, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Este mandato tiene un profundo simbolismo espiritual. El acto de quitarse el calzado era, en la antigüedad, una señal de reverencia, sumisión y reconocimiento de estar ante una autoridad superior. Pero hay más. Los pies descalzos sobre la tierra marcan un contacto directo, sin artificios, con lo sagrado. Indican transparencia, vulnerabilidad y respeto. Elena de White comenta, el lugar donde Dios se manifiesta se convierte en santuario. Aún la arena del desierto ante su presencia se torna sagrada. Patriarcas y Profetas, página 260. El terreno no es santo por su naturaleza física, sino por la presencia del Lisopoe, santo que lo habita. Así, cualquier lugar puede convertirse en altar si Dios está allí. Una zarza, un desierto, una casa humilde, un corazón rendido. Este momento es clave para entender la dinámica del llamado divino. Antes de enviar, Dios santifica. Antes de usar, purifica. Moisés debía comprender que la misión no se sostiene por mérito humano, sino por la santidad de quien envía. Y nosotros también, al oír su voz, somos llamados a despojarnos del orgullo, del pecado, de nuestras propias seguridades, para caminar en tierra santa con pies descalzos y corazón reverente. Luego, Dios se revela con palabras que despiertan memoria, fe y esperanza. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Esta fórmula no es casual ni simbólica únicamente.
sino una afirmación deliberada de identidad divina en términos de historia y continuidad. No se presenta como un Dios desconocido ni una fuerza impersonal, sino como el mismo Dios que actuó en el pasado con fidelidad, justicia y misericordia. Al decir esto, Dios conecta el presente de Moisés con un linaje de promesas cumplidas, mostrando que su llamado no es aislado, sino parte de un plan eterno. Este énfasis en los patriarcas tiene una dimensión teológica profunda. Indica que el pacto sigue vigente, que las promesas hechas a Abraham, Génesis 12:1-3, reiteradas a Isaac, Génesis 26:24, y confirmadas a Jacob, Génesis 28:13-15, no han sido olvidadas. Como leemos en Éxodo 2:24, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el hebreo, el verbo acordó, sacar, implica acción, no solo memoria. Dios decide intervenir. Moisés, al escuchar esta autodefinición, reconoce la santidad del momento. Se cubre el rostro, como lo haría más tarde Elías en Horeb, Primos en los Reyes 19:13, porque sabe que está ante la presencia del Eterno. En este acto hay conciencia de santidad, reverencia, pero también temor. Como enseña la Escritura, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24. Esta reacción no es de terror irracional, sino de reconocimiento del abismo entre la humanidad caída y la gloria perfecta de Dios. Elena de White comenta: el Señor, por medio de su presencia y voz, afirmaba a Moisés como el libertador de Israel. No fue por causa de su capacidad, sino por la gracia de Dios que fue escogido. Patriarcas y Profetas, página 260. Así, la presentación divina como el Dios de los patriarcas no solo es una apelación a la tradición, sino una proclamación de fidelidad y continuidad. Moisés es el siguiente eslabón en la cadena del pacto, y el pueblo que sufría en Egipto está a punto de ver al Dios de sus padres actuar con poder redentor. La revelación de este nombre triple también anuncia algo más. El Dios que actúa en la historia es también el Dios que transforma la historia. No es el Dios de los muertos, sino de los vivos, como afirmaría Jesús en Mateo 22:32. Al identificarse así, Dios no solo honra la memoria de los patriarcas, sino que anticipa la resurrección, la vida eterna y el cumplimiento definitivo del pacto en Cristo. Por tanto, este momento no solo marca el inicio de una misión, sino el despliegue de una redención que alcanzará a todas las generaciones. Dios no improvisa. Había preparado a Moisés durante 80 años. Como lo vemos en Éxodo 3:10, el llamado es directo. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta misión no solo desafiará al imperio más poderoso, sino que exigirá la fe y el coraje de un siervo moldeado en el desierto. Dios no lo elige por su fuerza, sino por su humildad. Este episodio nos enseña acerca de la paciencia divina. 80 años tardó Moisés en estar preparado. Hoy vivimos en un mundo que valora la inmediatez, pero Dios trabaja con tiempo, proceso y maduración. Como dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El llamado de Moisés es también el nuestro. Tal vez estemos en un desierto esperando que algo extraordinario ocurra. Quizás sentimos que nuestros días pasan sin sentido, pero Dios se manifiesta en la zarza del deber diario. Nos llama por nombre. Nos pide que quitemos el calzado del orgullo, del temor o de la autosuficiencia. Nos recuerda que somos parte de una historia más grande. Nos invita a colaborar con Él en la liberación de los oprimidos, en la restauración del corazón humano y en la proclamación de su gloria, como lo vemos en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tal fue el camino que Moisés aprendió en el desierto. Que este domingo 6 de julio sea un día para escuchar la voz de Dios. Tal como Moisés digamos, heme aquí. Y que nuestra vida arda con el fuego de su presencia sin consumirse, porque la llama que Dios enciende es eterna. Como lo vemos en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y como concluye Elena de White, cada vida entregada sinceramente al Señor es una zarza ardiente, una manifestación de la gloria de Dios en medio de la fragilidad humana. Él toma lo común y lo vuelve sagrado. Patriarcas y Profetas, página 263. Lunes, 7 de julio. El ángel del Señor, llamado humildad y misión divina. El lunes estudiaremos uno de los momentos más sagrados y reveladores de la vida de Moisés. Su encuentro con Dios en el desierto, a través de la figura del ángel del Señor. Esta escena, relatada en Éxodo 3, no solo revela el carácter de Dios y su cercanía con el sufrimiento humano, sino también nos ofrece una lección profunda sobre el llamado divino, la humildad del siervo y la promesa de la presencia de Dios en medio de nuestras debilidades. Este encuentro ocurre en un contexto de silencio espiritual después de años de pastoreo en Madián, lo que resalta aún más la dimensión espiritual y transformadora del suceso. Como leemos en Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Este detalle es vital. La zarza ardía sin consumirse.
Esto representa un fenómeno sobrenatural que despierta tanto la atención como la reverencia. Moisés, que ha visto muchos fuegos en el desierto, reconoce que está ante algo fuera de lo común. El fuego en la Biblia simboliza la presencia purificadora de Dios, Hebreos 12:29, pero aquí se manifiesta como un fuego que no destruye, sino que sostiene. Lo vemos claramente en el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. El hecho de que Dios mismo lo llame por su nombre y lo haga desde esta manifestación visible subraya que no se trata solo de un ángel, sino de una teofanía, una revelación directa del Señor a su siervo. Según el relato de Patriarcas y Profetas, Elena G. de White confirma: Cristo era el ángel que se apareció a Moisés en la zarza ardiente diciendo: yo soy el que soy. Fue él quien sacó a Israel de Egipto. Página 365. Esta afirmación tiene implicancias profundas. El mismo Cristo preencarnado es quien guía a Israel, mostrando que la redención no empieza en el Nuevo Testamento, sino que es un plan eterno, activo desde los días de Abraham, Isaac, Jacob y, ahora con Moisés. Además, la zarza ardiente puede interpretarse como símbolo del pueblo de Dios que arde bajo la opresión egipcia, pero que no es destruido porque la presencia de Dios lo preserva. En palabras de Elena G. de White, la zarza, que ardía y no se consumía, simbolizaba a Israel. Aunque afligido por el fuego de la opresión, no sería destruido, porque Dios estaba en medio de él. Conflicto y valor, página 90. Esta escena inicial marca un antes y un después en la vida de Moisés. No solo es testigo de un milagro, sino que entra en comunión con el Dios viviente. Aquí comienza su transformación definitiva, de pastor de ovejas a pastor de una nación. Y como veremos en los versículos siguientes, este llamado no se limita a un evento aislado, sino que establece una relación íntima, santa y exigente con el Dios del pacto. La narrativa de Éxodo 3:7-12 nos transporta al corazón del mensaje. El Dios eterno no es indiferente al sufrimiento humano. Como lo vemos en Éxodo 3:7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esta triple expresión, ver, oír, conocer, es profundamente reveladora. No se trata de una simple observación externa, sino de una implicación emocional y espiritual en el dolor del otro. En el hebreo, el verbo conocer, yada, implica una experiencia íntima, relacional. Dios no solo es consciente de lo que ocurre con su pueblo, Él siente con ellos y por ellos. Lo vemos claramente en la respuesta divina: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Éxodo 3:8. Esta afirmación marca un giro radical. El Dios trascendente se vuelve inmanente. El verbo descender comunica movimiento, acción concreta y deliberada. Dios no solo se conmueve, actúa. Y esta acción recuerda a lo que ocurriría siglos después, cuando, como lo dice el evangelista Juan, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Es decir, el Dios que bajó a Egipto en los días de Moisés es el mismo que descendió a nuestro mundo en la persona de Cristo. Según el relato de Profetas y Reyes, Elena G. de White complementa este pensamiento afirmando: Dios no se desentiende de su pueblo. Su amor es constante aun cuando sus hijos estén sufriendo bajo la opresión. Página 271. Esta declaración no solo es consoladora, sino también teológicamente sólida. Dios no se aleja cuando hay dolor. Al contrario, el sufrimiento de su pueblo atrae su presencia. Además, el texto señala que Dios llama a Israel mi pueblo. Éxodo 3:7-10, antes de que haya pacto en el Sinaí. Esto demuestra que la elección divina precede al mérito humano. Como lo escribe el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios actúa no porque seamos dignos, sino porque Él es fiel. Este pasaje también representa una invitación personal. Dios ha visto tu aflicción, ha oído tu clamor y conoce tu angustia, y si lo permites también descenderá para liberarte. Esa es la esencia del Evangelio. Un Dios que se involucra, que baja hasta nuestro nivel para levantarnos. Pero la liberación no ocurre sin mediación humana. Dios dice en Éxodo 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta declaración tiene un peso trascendental. El Todopoderoso, que podría actuar sin intermediarios, elige hacerlo a través de un hombre. El llamado es claro y directo, pero detrás de esa orden hay un trasfondo teológico profundo. Dios invita al ser humano a colaborar con él en la historia de la salvación. Este llamado no fue emitido en un vacío. Moisés había pasado 40 años en el desierto, en aparente anonimato, tras haber huido de Egipto. Humanamente hablando, su tiempo ya había pasado. Sin embargo, como lo vemos en este pasaje, Dios no desecha a los que fallan, los restaura y los prepara. La demora de 40 años no fue castigo sino formación. Elena G. de White afirma: en la escuela del desierto, bajo la dirección de Dios, Moisés había aprendido a obedecer como condición para mandar. Había aprendido la lección de humildad y dependencia. Patriarcas y Profetas, página 253. La respuesta de Moisés: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3:11. No es una estrategia de evasión, sino el eco de un alma que se sabe débil y limitada.
Esta pregunta revela el corazón quebrantado de un hombre que ya no confía en su antigua posición como príncipe de Egipto. En lugar de presentarse como un líder con experiencia palaciega, Moisés se reconoce siervo inútil ante la majestad de Dios. Según el relato de Patriarcas y Profetas, Elena G. de White comenta: Dios le había preparado mediante pruebas y experiencias en la soledad del desierto, pero su corazón no se ensoberbeció. Él sentía que era indigno del cargo. Página 253. Esta humildad no es debilidad, sino el terreno fértil donde Dios puede obrar. El orgullo levanta barreras. La humildad permite que la gloria divina se manifieste. La historia de la redención está tejida con hombres y mujeres humildes que dijeron: heme aquí aún temblando. A través de esta escena aprendemos que Dios no busca oradores elocuentes ni héroes autosuficientes, sino corazones quebrantados que dependan de Él. Como escribió el salmista, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. En términos contemporáneos, este principio sigue vigente. Muchos creyentes sienten el llamado a servir, pero se detienen ante sus limitaciones. Sin embargo, es precisamente esa conciencia de insuficiencia lo que habilita la obra del Espíritu. Moisés fue el instrumento escogido no por su poder, sino por su disposición a obedecer, a pesar del miedo. Y es en ese lugar de sumisión donde comienza la verdadera transformación. Hoy muchas personas se sienten inadecuadas para servir a Dios. Las dudas de Moisés nos reflejan: ¿quién soy yo para enseñar, para predicar, para liderar? La historia nos muestra que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. La respuesta de Dios a Moisés es categórica y consoladora: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. No es la capacidad del instrumento lo que importa, sino la presencia del Creador con él. El relato también enseña algo esencial sobre la identidad del pueblo de Dios. En Éxodo 3:7 y 10, Dios llama a los israelitas mi pueblo. Esta expresión aparece antes del monte Sinaí, antes de que se haya dado formalmente la ley. Esto indica que la relación entre Dios e Israel se basa primero en la gracia y en la elección divina, no en el cumplimiento de reglas. Como escribe Pablo, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La iniciativa siempre es de Dios. La zarza ardiente también representa al pueblo de Dios, oprimido pero no destruido, afligido pero no vencido. Como si es, dijo Pablo, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. 2 Corintios 4:8. El fuego de la prueba no consume al que es sostenido por la presencia divina. Así como la zarza no se consumía, los fieles permanecerán en pie si Dios está con ellos. A lo largo de este episodio podemos vislumbrar el carácter de Moisés, su lucha interna, su temor y su reverencia. Pero también vemos el carácter de Dios, paciente, compasivo, soberano, pero cercano. Él no ignora las dudas de su siervo, las escucha, las responde y le promete su compañía. Esta es la esencia del discipulado, no ausencia de temor, sino confianza en la presencia del Maestro. Elena G. de White nos recuerda que los que se consagran a Dios y reciben su dirección son llamados a emprender tareas que a los ojos humanos parecen imposibles de realizar. El Ministerio de la Bondad, página 182. Pero, como en el caso de Moisés, Dios promete: yo estaré contigo. Esa es la garantía suficiente. Querido lector, al meditar en este pasaje, pregúntate: ¿hay una zarza ardiente en mi vida? ¿Hay un llamado de Dios que he estado ignorando, por miedo o sensación de indignidad? Recuerda que la misión que Dios te entrega no depende de tu capacidad, sino de su presencia. Moisés, el pastor del desierto, se convertiría en el libertador de Israel, no por fuerza propia, sino porque Dios estaba con él. El mismo Dios te llama hoy. No preguntes: ¿quién soy yo? Pregunta: ¿quién es el que me envía? Y si es el yo soy, entonces ve con fe. Así concluye nuestro estudio del lunes. Que el fuego de la zarza ardiente encienda también nuestro corazón para escuchar el llamado del Señor y obedecer con humildad y valentía. Martes 8 de julio. El nombre del Señor. Este martes estudiaremos una de las revelaciones más significativas y profundas de toda la Escritura: el nombre de Dios. No se trata simplemente de una identificación vocal o fonética, sino de la manifestación misma del ser divino. Cuando Moisés se encontraba ante la zarza ardiente, Dios no solo le estaba llamando a una misión sagrada, sino también a entrar en una relación transformadora con el Altísimo. Como leemos en Éxodo 3:13-14, dijo Moisés: a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Estas palabras en hebreo, Ehyeh Asher Ehyeh, son fundamentales para comprender la identidad divina. La raíz verbal haya, de donde proviene Ehyeh, expresa un estado continuo de ser. En lugar de limitarse a una categoría ontológica pasiva, la expresión revela a un Dios que es activamente presente, eterno y soberano. La frase puede entenderse tanto como yo soy el que soy, yo seré el que seré, o incluso seré quien estaré siendo.
subrayando su eternidad y su capacidad de manifestarse como Él lo decida según el contexto de la redención. Como lo vemos en el versículo 12 del mismo capítulo. Ve, porque yo estaré contigo. Aquí el verbo ejye vuelve a aparecer, pero con un matiz pastoral y alentador. No se trata de una presencia vaga, sino de una promesa. Dios acompaña, actúa, guía. Él no es una deidad indiferente, sino un Dios relacional que habita entre los hombres. Esta idea conecta con Isaías 57:15, donde se nos dice que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Según el relato bíblico, Moisés busca un nombre que pueda transmitir seguridad y autoridad al pueblo. Pero Dios responde con un nombre que desafía los límites humanos. Un nombre que no puede ser reducido a fórmulas ni domesticado en conceptos. Como comenta Elena G. de White, Él es la fuente de toda existencia y de toda ley. Es el gran yo soy, el creador de todas las cosas, aquel de quien todo ser recibe vida, el deseado de todas las gentes, página 15. Así, lo que a simple vista parece una respuesta enigmática, se convierte en la clave para entender el carácter redentor de Dios, un ser que no cambia, que no depende de otros para existir, y que sin embargo se compromete con su pueblo hasta el final. Elena G. de White comenta este encuentro diciendo: Dios se reveló a Moisés como el yo soy, el que existe por sí mismo, el que no cambia. Fue a Israel como un Dios viviente, compasivo y poderoso para salvar. Patriarcas y Profetas, página 250. Esta declaración nos invita a ver más allá de una identidad abstracta y penetrar en la experiencia del Dios que actúa en la historia. Según el relato de Éxodo, Moisés no hace una pregunta trivial ni irreverente. Al contrario, su interpelación revela un corazón que anhela conocer profundamente a Dios en un momento crítico de su misión. El contexto es clave. Moisés acababa de recibir un encargo divino que lo colocaría frente a Faraón y frente al pueblo hebreo esclavizado. Por ello, su pregunta sobre el nombre de Dios no es simplemente para satisfacer la curiosidad, sino para poder presentar a Israel la credencial más segura, la identidad misma del Dios que los enviaba. En el mundo antiguo, especialmente en el punto cercano Oriente, conocer el nombre de una deidad implicaba tener acceso a su carácter, a sus atributos y a su esencia operativa. En otras palabras, el nombre no era una etiqueta, sino una revelación funcional. Conocer el nombre de un Dios permitía apelar a su poder específico, a su historia, y establecer una relación de fidelidad o invocación. Así, Moisés quiere llevar al pueblo no solo un mensaje de esperanza, sino la certeza de que ese Dios no era una ilusión ni una idea abstracta, sino una presencia viva y real que se involucraría activamente en su liberación. El hecho de que Dios le revele su nombre, en ese contexto de opresión y sufrimiento, tiene un peso teológico enorme. No se trata simplemente de dar un título, sino de garantizar con su nombre su fidelidad y poder. Esto es coherente con la forma en que Dios ha tratado a su pueblo a lo largo de toda la Escritura, revelándose de forma progresiva en función de sus actos redentores, como lo vemos también en Isaías 52:6. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El nombre entonces se convierte en una señal de presencia, de pacto, de esperanza activa. Esta es la experiencia que Moisés transmite al pueblo. No es un enviado solitario, sino un profeta respaldado por el yo soy, el Dios que vive, salva, guía y permanece fiel hasta el fin. Lo vemos en Éxodo 6:3 cuando el Señor dice: Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esta afirmación ha suscitado debates teológicos y lingüísticos, pero desde la perspectiva exegética revela un principio clave de la revelación progresiva. Aunque los patriarcas conocieron el nombre divino, IHWH, como aparece en textos como Génesis 4:26 o 22:14, no experimentaron plenamente lo que ese nombre representaba en términos de intervención redentora y pacto salvador. El conocimiento del nombre no se refiere solo a su pronunciación o conocimiento intelectual, sino a la vivencia de lo que implica que Dios sea Yahvé, el que cumple sus promesas, el que actúa a favor de su pueblo, el que se compromete con ellos, mediante un pacto irrevocable. El término Dios omnipotente, el Shaddai, como se usó en los tiempos de Abraham, subraya su capacidad de dar vida, multiplicar descendencia y sostener el futuro. Pero ahora, al revelarse a Moisés como Yahvé, Dios está introduciendo una dimensión más íntima y libertadora. Él no solo promete, sino que actúa, no solo sustenta, sino que libera. Yahvé es el nombre del Dios que desciende, que se ensucia con el sufrimiento humano, que escucha el clamor de los oprimidos y se levanta para defenderlos. Como leemos en Éxodo 3:7. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aquí el texto usa verbos en forma enfática: ver, oír, conocer. No son acciones teóricas. Como lo explica Elena G. de White, Dios no se contenta con mirar desde lejos el sufrimiento de su pueblo. Él desciende para actuar en su favor y da a conocer su nombre por medio de sus actos de justicia y redención. Patriarcas y Profetas, página 253. En este contexto, el nombre Yahvé no solo es revelado, sino encarnado en la acción divina. Su significado se hace claro cuando el pueblo experimenta su fidelidad, su cuidado y su poder transformador.
Es un nombre que comunica presencia, pacto y esperanza. Así, Moisés es testigo de una transición histórica en la comprensión del carácter de Dios, del Dios que promete al Dios que actúa, del Shaddai que bendice al Yahvé que libera. Conocer el nombre de Dios es, por tanto, entrar en relación con Él. No se trata de recitar una palabra, sino de interiorizar su presencia, de vivir en constante comunión con quien se ha revelado, como cercano, redentor y fiel. Como lo declara Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esta invocación no es un acto superficial ni mágico. Implica un reconocimiento profundo de su autoridad, una dependencia absoluta de su poder y una entrega sincera del corazón. Invocar su nombre es abrirse a su acción salvadora, es apelar a su fidelidad, es confiar en que Él responderá desde su trono con misericordia. Lo vemos claramente en la vida de los patriarcas, de los profetas, de los salmistas que constantemente claman al nombre del Señor. Como leemos en Salmo 116:4, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, «Oh Jehová, libra ahora mi alma». Aquí, el invocar su nombre es sinónimo de buscar su intervención, su amparo, su restauración. Es un acto de fe que reconoce que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Como lo enseña Elena G. de White, a cada alma que se une a Dios mediante un pacto de obediencia le será revelado el significado del nombre de Dios, el deseado de todas las gentes, página 19. Este pacto de obediencia no es legalismo, sino el fruto natural de una relación con un Dios vivo. Su nombre se entiende no desde la teoría, sino desde la vivencia, en la prueba, en la fidelidad, en la lucha por obedecer. Es ahí donde el creyente aprende que Yahvé no es un concepto, sino una presencia viva que sostiene, corrige y redime. En otras palabras, no se puede conocer el nombre de Dios sin vivir bajo su señorío. No se puede invocar su nombre con sinceridad sin someterse a su voluntad. De ahí que el nombre de Dios se convierta también en un llamado a la santidad, como declara Levítico 22:32. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico. Conocer su nombre, entonces, es entrar en el misterio de su carácter y en el gozo de su cercanía. Es una experiencia que transforma, que ilumina la conciencia y que da sentido a la vida. Siglos después, este mismo yo soy se haría carne. Como lo dice Jesús en Juan 8:58, antes que Abraham fuese yo soy. Cristo no solo proclamó el nombre, lo encarnó. En Jesús Dios reveló plenamente su carácter, su misericordia, su santidad y su poder. Como leemos en Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Yahvé hecho carne, el Dios del pacto que habita con nosotros. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Hoy más que nunca necesitamos redescubrir el nombre del Señor, no como una fórmula mágica, sino como una realidad transformadora. Cada vez que oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que su nombre es santo, activo, viviente. ¿Cómo lo hemos conocido en nuestra experiencia? ¿Lo hemos invocado en medio de la tribulación? ¿Lo hemos visto actuar cuando todo parecía perdido? El mismo Dios que habló con Moisés desea hablar contigo hoy, no desde una zarza, sino desde su palabra, no con fuego visible, sino con la llama del Espíritu Santo en el corazón. Y Jehová descendía en la nube, y estaba allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Éxodo 34:5. Que este martes el nombre del Señor no solo sea conocido, sino vivido. Que al invocarlo, como lo hizo Moisés, también nosotros recibamos la garantía: yo estaré contigo. Que como iglesia proclamemos ese nombre con poder, con reverencia y compasión, sabiendo que en él hay salvación, restauración y esperanza eterna. Conocerán tu nombre los que en ti confían, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9:10. Amén. Miércoles 9 de julio. 4 excusas. El miércoles estudiaremos uno de los pasajes más reveladores sobre el carácter humano cuando se enfrenta al llamado divino. Nos sumergiremos en el capítulo 4 del libro de Éxodo, donde Moisés, a pesar de estar ante la presencia directa de Dios, presenta una serie de excusas que revelan tanto su temor como su lucha interna. Este estudio no solo nos ayudará a comprender el proceso de transformación de Moisés, sino también iluminará nuestro propio caminar cuando Dios nos llama a una tarea aparentemente imposible. Como leemos en Éxodo 4:1, Moisés respondió: «He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no se te ha aparecido Jehová?». Esta fue su tercera excusa. Ya había dicho antes: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón?». 3:11, y luego cuestionó: «¿Y qué diré si me preguntan tu nombre?». 3:13. Ahora Moisés proyecta su inseguridad en los demás, asumiendo que nadie creerá que Dios lo ha enviado. Detrás de esta pregunta no hay una búsqueda sincera de sabiduría, sino un intento disfrazado de evadir la misión. Moisés se encuentra atrapado entre su pasado fallido, su autoestima herida y su comprensible temor ante una tarea humanamente imposible. Como lo vemos en Patriarcas y Profetas, Elena G. de White comenta: él había fracasado en su intento,
anterior de liberar a su pueblo, y temía fracasar nuevamente. Había perdido la confianza en sí mismo y estaba dispuesto a renunciar al encargo divino. Página 252. El peso del pasado lo paraliza. Las heridas no sanadas del ayer se convierten en cadenas que impiden obedecer el llamado del presente. Esta declaración nos muestra que no era simplemente una cuestión de humildad, sino una mezcla de temor, autocompasión y desesperanza, estados del alma que muchas veces disfrazamos con racionalizaciones piamente formuladas. Frente a esta duda, Dios no responde con reprensión inmediata, sino con actos visibles. Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Éxodo 4:2. La vara, objeto común del pastor, se transforma en serpiente y vuelve a su estado original. Luego, Moisés mete su mano en el pecho y al sacarla, está leprosa como la nieve. Al repetir el gesto, se restaura. Por último, el agua del río derramada sobre tierra seca se convierte en sangre. Éxodo 4:9. Estas tres señales no solo son actos milagrosos, sino mensajes simbólicos. La vara que se convierte en serpiente representa el poder de Dios sobre los reinos y fuerzas malignas. La lepra curada, la purificación que Dios puede hacer del corazón humano dañado. El agua transformada en sangre anticipa el juicio divino. Cada milagro es una pedagogía del cielo, un sermón visual que confirma que Dios no solo llama, sino que respalda con poder. Elena de White afirma con claridad: el Señor no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. Esta verdad debe grabarse en nuestros corazones. Dios no espera que seamos perfectos antes de enviarnos, sino que estés dispuesto a confiar en Él mientras te forma en el camino. Según el relato de Éxodo 4:10, Moisés dice: «Ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Esta afirmación nos lleva a un terreno íntimo de su carácter. Moisés no está simplemente reconociendo una limitación técnica. Está revelando una herida interna, una percepción profundamente arraigada de incapacidad, el recuerdo de su pasado fallido, unido a su posible dificultad en el habla, que algunos estudiosos han interpretado como tartamudez o una falta de soltura pública. Alimenta su convicción de que no puede ser vocero de Dios ante el faraón. Pero el Señor responde con una claridad que corta cualquier excusa. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:11. Estas preguntas retóricas no buscan información, sino confrontar la duda con la verdad de la soberanía divina. Dios le está diciendo: yo no cometo errores, yo conozco tus limitaciones y aún así te escojo. Y concluye con una promesa firme: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Esto nos enseña que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Feo y 2 Corintios 12:9. Él no exige perfección elocuente, sino disposición humilde. Elena de White lo resume con profundidad. Dios le había dado su mensaje y le había asegurado su presencia. Lo que se requería no era elocuencia, sino obediencia confiada. pp. Página 253. Esta es una lección vital para cada creyente. Cuando Dios llama, lo esencial no es lo que somos capaces de hacer, sino en quién estamos dispuestos a confiar. Finalmente Moisés se sincera en su corazón y expresa su deseo de no ir. «Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar». Éxodo 4:13. Esta súplica, lejos de ser una petición humilde, revela el clímax de su resistencia. Moisés ya no disfraza su negativa con preguntas o inseguridades técnicas. Ahora le ruega directamente a Dios que elija a otro. En este momento se enfrenta a la voluntad humana renuente con la insistencia perseverante del llamado divino. La reacción de Dios es doble. Se enoja, pero no abandona a Moisés. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte. Éxodo 4:14. El texto sugiere que la ira de Dios no es castigo impulsivo, sino la expresión de su tristeza ante la desconfianza de un siervo que ha sido preparado por 40 años. Sin embargo, su misericordia no cede. Dios, sin modificar el plan principal, introduce un ajuste para la fragilidad de su siervo. Aarón será el portavoz, pero el llamado y la autoridad siguen recayendo sobre Moisés. Él es el profeta, el mediador, el libertador designado. Aarón servirá como apoyo, como una extensión verbal del llamado, pero no será el líder del pueblo. Esto nos muestra que aunque nuestras dudas y objeciones puedan demorar el proceso, no alteran el propósito divino. Elena G. de White comenta: a pesar de su falta de fe, el Señor no lo desechó. En su misericordia proveyó ayuda en la persona de Aarón. pp. Página 254. Dios no sustituye a Moisés, lo fortalece con un colaborador. Estas 5 excusas de Moisés resumen con gran precisión las mismas barreras que hoy muchos creyentes levantamos ante el llamado de Dios. No soy nadie, refleja nuestra inseguridad e identidad fragmentada. No te conozco bien, Señor, alude a la distancia espiritual y la falta de comunión íntima con Dios. No me creerán se refiere a nuestro temor al rechazo y a la desconfianza de los demás. No soy capaz evidencia una percepción distorsionada de nuestras habilidades, y mejor manda a otro revela una voluntad resistente, una negativa disfrazada de humildad.
Cada una de estas excusas desnuda una lucha interior entre el temor y la fe, entre la autoimagen y la imagen que Dios tiene de nosotros, entre el confort de lo conocido y la incomodidad de la obediencia. Como lo vemos en la experiencia de Moisés, el llamado de Dios no siempre es cómodo, pero siempre es profundamente transformador. No se trata de una convocatoria a lo que ya dominamos, sino a lo que Él quiere desarrollar en nosotros. Dios no llama porque estemos preparados, sino porque en su plan quiere moldearnos en el proceso. Él transforma bastones de pastor en instrumentos de juicio, manos marcadas por la debilidad en signos de sanidad y agua corriente en advertencias solemnes. Cada acto milagroso en la vida de Moisés representa una verdad espiritual para nosotros hoy. Cuando entregamos nuestras excusas en manos de Dios, Él las convierte en evidencia de su poder glorioso. Al final, Moisés no da una gran declaración de fe, simplemente obedece. Así Moisés volvió a su suegro Jetro y le dijo: «Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven». Éxodo 4:18. No dice que va porque Dios lo envió, simplemente actúa. Esta obediencia silenciosa es también una lección. No siempre se necesita una fe que hable con fuerza, sino una fe que camine en humildad. Como dijo Elena de White, en el cumplimiento del deber se encuentra la seguridad. El camino a Cristo, página 64. Hoy, como Moisés, también podemos sentirnos indignos, incapaces o temerosos. Pero la promesa permanece. Ve, porque yo estaré contigo. Y si Él está con nosotros, no hay excusa que pueda separarnos de su propósito. Jueves 10 de julio. La circuncisión. El jueves estudiaremos un episodio que desconcierta a muchos lectores de la Biblia y que, sin embargo, encierra una lección espiritual poderosa y urgente para cada creyente. La historia de Moisés en Éxodo 4:18-31, cuando Dios estuvo a punto de matarlo. Este pasaje, que ha generado muchas preguntas, nos confronta con el llamado divino a la obediencia total, a la consagración sincera y a no descuidar lo que sabemos que es correcto. Según el relato de Éxodo 4:18-20, Moisés aceptó finalmente el llamado divino y regresó a Egipto con su esposa y sus hijos. Así salió Moisés y volvió a casa de su suegro Jetro, y le dijo: «Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven». Y Jetro dijo a Moisés: «Ve en paz». Éxodo 4:18. En estas palabras se percibe no solo respeto por su suegro, sino una actitud de reconciliación con su pasado y su misión pendiente. Moisés no se marcha con altivez, sino con humildad, buscando el momento adecuado para reencontrarse con sus hermanos. Este viaje representa más que un simple traslado geográfico, simboliza una transición espiritual. Moisés ha pasado de la resistencia interior a la disposición activa, de la duda a la obediencia. En este sentido, se cumple en él la transformación que Dios desea operar en todos los que llama al servicio. Sin embargo, lo que parecía un viaje, en obediencia pronto se ve interrumpido por una situación estremecedora. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Éxodo 4:24. Esta acción divina no es impulsiva ni arbitraria, es una advertencia solemne. A pesar de que Moisés había respondido al llamado, había un asunto pendiente que no podía ser ignorado. La santidad del llamado no permite áreas grises. Esta escena deja en claro que el servicio a Dios no puede ser ofrecido con una obediencia parcial. ¿Por qué el Señor actuaría así después de haberlo llamado y comisionado? La clave está en el versículo siguiente. Entonces Séfora tomó un cuchillo de pedernal y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies diciendo: «A la verdad, tú me eres un esposo de sangre». Éxodo 4:25. Este versículo, cargado de tensión y simbolismo, nos introduce en el corazón del conflicto. Moisés, quien había tenido una experiencia tan directa con Dios en la zarza ardiente, había descuidado un aspecto esencial del pacto, la circuncisión de su hijo. Este no era un rito menor ni una formalidad cultural. Era la señal visible de la pertenencia al pacto abrahámico, un acto de consagración que debía ser transmitido de generación en generación. Como Dios dijo a Abraham en Génesis 17:10-11, «Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros». El incumplimiento de Moisés revela una lucha interior. Probablemente influyó la oposición de Séfora, quien no era israelita y posiblemente no compartía con igual fervor la práctica de este rito. No obstante, la responsabilidad recaía sobre Moisés, especialmente por su rol profético. Él no podía liderar al pueblo de la circuncisión sin haber obedecido él mismo este mandato. Su desobediencia no solo era un problema personal, sino que debilitaba la autoridad moral que tendría ante el pueblo y ante Faraón. Elena G. de White lo describe con precisión. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. Falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Patriarcas y Profetas, página 261. Es decir, el incidente no era solo una cuestión ceremonial, era una prueba de fidelidad.
una afirmación de que ningún llamado, por más elevado que sea, autoriza a ignorar los mandamientos explícitos de Dios. Dios estaba afirmando con severidad que su voluntad no puede ser interpretada según la conveniencia personal, ni siquiera por aquellos a quienes Él mismo ha escogido como líderes. La reacción de Séfora es urgente, decidida, casi desesperada. Toma un cuchillo de pedernal, una herramienta ritual utilizada antiguamente para prácticas sagradas, y realiza ella misma el rito de la circuncisión en su hijo, mostrando no solo valentía, sino también un conocimiento profundo de la gravedad del momento. En medio del caos, mientras Moisés se encuentra incapacitado por la presencia divina que amenaza su vida, ella interviene. Este gesto no solo salva físicamente a Moisés, sino que actúa como una poderosa señal de obediencia al pacto. Al tocar a Moisés con el prepucio ensangrentado como si transfiriera simbólicamente la obediencia cumplida, el peligro cesa. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Éxodo 4:26. Este acto no fue simplemente quirúrgico ni impulsado por desesperación emocional. Fue profundamente espiritual. Fue un acto de expiación y restauración del orden divino. En la teología bíblica, la sangre representa la vida, Levítico 17:11, y también la reconciliación con Dios. Es la sangre la que sella pactos, purifica y protege. Moisés, al ser tocado con esta sangre, es simbólicamente cubierto por el cumplimiento del mandato divino. En ese instante, el ángel de Jehová retira su juicio, reconociendo que el deber pendiente ha sido finalmente cumplido. Así, la sangre del Hijo se convierte en señal de obediencia, pero también en sombra profética del sacrificio futuro de Cristo, cuya sangre sería el cumplimiento definitivo del pacto para toda la humanidad. El mensaje de este relato es contundente. No hay excusa para desobedecer voluntariamente aquello que sabemos que Dios ha requerido. En este caso, la exigencia de obediencia se presenta como una expresión ineludible de fidelidad al pacto, especialmente para quienes están llamados al liderazgo espiritual como Moisés. El compromiso debe ser total, porque su influencia modela la conducta de otros. La desobediencia consciente, aunque parezca mínima, se convierte en una grieta que debilita todo el edificio espiritual que Dios quiere levantar a través del creyente. No se trata de perfección humana, sino de entrega completa, de una vida sometida en humildad y dependencia. Dios no exige obediencia para ganarnos su amor. Al contrario, nos llama a obedecer porque ya nos ha amado y desea que vivamos bajo su protección. La obediencia es la vía de vida, de integridad y de poder espiritual genuino. Es un escudo que nos preserva del daño espiritual y de las consecuencias de nuestras decisiones. Como lo expresa Elena de White, su vida podía preservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir. Patriarcas y Profetas, página 261. En otras palabras, el amor de Dios no elimina las consecuencias de la desobediencia deliberada, sino que nos invita a vivir en armonía con su voluntad, la única fuente de seguridad y plenitud verdaderas. Este pasaje interpela a nuestra conciencia, de forma directa y personal. ¿Cuántas veces sabemos lo que es correcto, pero lo dejamos para después? ¿Cuántas veces racionalizamos nuestra desobediencia esperando una ocasión más conveniente para actuar conforme a la voluntad de Dios? Puede tratarse de acciones aparentemente pequeñas, una disculpa que evitamos por orgullo, un diezmo retenido por temor, un sábado no santificado por comodidad, un tiempo devocional postergado por ocupaciones, o un perdón que no ofrecemos porque aún nos duele el agravio. Sin embargo, ante los ojos de Dios, cada acto de obediencia tiene un valor eterno, y cada acto de descuido deliberado constituye una barrera espiritual. La historia de Moisés nos recuerda que incluso un siervo escogido por Dios, lleno de fe y llamado a una obra extraordinaria, no puede avanzar si lleva en su corazón un acto de obediencia pendiente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Esta verdad revela que no es la magnitud externa del acto lo que determina su valor, sino la fidelidad del corazón al mandato divino. En última instancia, el crecimiento espiritual no se mide por lo que conocemos, sino por lo que obedecemos. La obediencia sincera, aunque cueste, es la verdadera señal de amor y lealtad al Dios que nos redimió. Un aspecto profundamente conmovedor de esta historia es el rol activo y salvador de Séfora. Aunque su expresión esposo de sangre puede sonar abrupta o hasta ruda, su acción refleja valentía, discernimiento espiritual y amor sacrificial. En un instante decisivo, cuando Moisés no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, Séfora se convierte en el canal por el cual la obediencia se cumple y la vida se preserva. Esta escena resalta el poder redentor que puede tener un cónyuge cuando actúa bajo la convicción de lo que es correcto ante Dios. Esta intervención nos recuerda que en el plan divino, el matrimonio no es solo una unión emocional o social, sino también un pacto espiritual. Es un espacio donde ambos cónyuges se apoyan mutuamente en el crecimiento de su fe, en la obediencia a Dios y en la búsqueda de la salvación eterna. La acción de Séfora es una representación viva de cómo una pareja puede interceder, proteger y levantar espiritualmente al otro, como lo expresa Eclesiastés 4:9-10. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. En el momento más crítico, Séfora fue ese segundo que levantó a Moisés. Su rol es, sin duda, una figura profética de la gracia activa.
Esa gracia que no se queda en el plano teórico, sino que actúa, sangra si es necesario y salva. Ella no solamente obedeció, redimió a su esposo de una muerte segura por medio de la obediencia. Este relato también nos recuerda que la gracia de Dios no es licencia para la negligencia espiritual. La gracia no tolera la rebeldía consciente, ni sirve de escudo para justificar la desobediencia persistente. Al contrario, la gracia capacita, transforma y nos llama a una vida de obediencia completa. Dios había sido paciente con Moisés, instruyéndolo, corrigiéndolo y preparándolo para su misión. Pero cuando llegó el momento de actuar, era indispensable que Moisés estuviera completamente consagrado. No podía haber espacio para una obediencia incompleta. La historia nos enseña que la obediencia parcial es, a los ojos de Dios, desobediencia total, y que en el reino de Dios cada detalle importa, porque cada mandato expresa su carácter santo y justo. El éxodo espiritual no comienza con milagros, plagas o promesas. Comienza con una decisión interna, hacer lo correcto, aunque sea difícil. Hoy, como Moisés, somos invitados a reflexionar. ¿Hay algo que Dios me ha pedido y yo he evitado cumplir? En palabras de Elena de White, no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir. La seguridad espiritual no radica en la posición, ni en la historia, ni en el conocimiento, sino en la obediencia sincera y perseverante. Este jueves, el Señor te llama a la obediencia total. No postergues lo que ya sabes que debes hacer. Como dice Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y tú? ¿Ya hiciste esa elección? El viernes 11 de julio estudiaremos una de las escenas más impresionantes de toda la historia sagrada, el llamado de Moisés desde la zarza ardiente, tal como lo relata el libro de Éxodo. Esta narrativa no solo ilumina el poder transformador del encuentro con Dios, sino que también nos permite explorar las dinámicas internas del corazón humano frente al llamado divino. Nos sumergiremos en este pasaje con la palabra de Dios como base y con la guía inspirada de Elena de White en el capítulo Moisés de Patriarcas y Profetas, página 256-261, con el propósito de entender cómo Dios forma líderes en los lugares más inesperados. Según el relato de Éxodo 3, Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto de Madián cuando se encontró con un espectáculo sobrenatural. Una zarza ardía sin consumirse, como leemos en Éxodo 3, 2 o 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Esta visión no fue solo para asombrar a Moisés, sino para prepararlo para recibir una misión que cambiaría el curso de su vida y de la historia del pueblo de Dios, como lo vemos en las palabras de Elena de White. En el desierto Moisés había aprendido a esperar en Dios, y cuando llegó el momento, el Señor lo llamó con una voz que no podía ser ignorada. Patriarcas y Profetas, página 257. Antes de este momento, Moisés había pasado 40 años en el desierto. De príncipe de Egipto a pastor de ovejas, Dios lo estaba preparando. El desierto fue su aula, las ovejas su congregación y el silencio su maestro. Es significativo que antes de ser un gran líder, Moisés fue primero un esposo, padre, cuidador y escritor. Como lo vemos en el relato de su vida, Dios no lo llamó desde el trono de Egipto, sino desde el silencio del exilio. Elena de White subraya que Dios eligió a Moisés para ser su siervo porque en el desierto aprendió a depender de él y no de sí mismo. Página 258. Este detalle nos habla profundamente. Muchas veces creemos que solo los momentos visibles, los de impacto público, son los que cuentan para el reino de Dios, pero la vida oculta en fidelidad es igualmente crucial. Moisés fue fiel en lo poco y por eso fue llamado a lo mucho. Véase Mateo 25:21, cuando Moisés escucha la voz de Dios que le dice: Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3:10. Su reacción no es inmediata obediencia. En cambio surge una serie de preguntas y excusas. ¿Quién soy yo? ¿Qué diré? ¿Y si no me creen? ¿Y si no sé hablar bien? Éxodo 3:11-4:1-t. Estas preguntas son legítimas desde el punto de vista humano. Después de todo, Moisés había fallado antes y ahora era un hombre mayor, alejado del escenario político y cultural de Egipto. Pero como leemos en Éxodo 4:11-12, Dios le responde con ternura y firmeza: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Elena de White comenta sobre esta lucha interior de Moisés. Las dudas que expresó procedían de un sentimiento de humildad, pero también de una falta de fe en el poder divino que lo llamaba. Patriarcas y Profetas, página 259. Esta distinción es vital. La humildad es buena, pero cuando impide la obediencia se convierte en un obstáculo. Imaginemos por un momento si Moisés hubiera dicho un no definitivo. Su nombre probablemente habría desaparecido en las arenas del tiempo, como tantos otros pastores anónimos del desierto. Pero su aceptación, aunque titubeante, lo convirtió en uno de los personajes más influyentes de la historia. Gracias a esa obediencia, Dios pudo obrar milagros a través de su vida.
Las plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo, la entrega de la ley en el Sinaí, la construcción del santuario y el establecimiento del pueblo hebreo como nación libre. Como afirma Elena de White, el éxito de Moisés no radicaba en su elocuencia, sino en su disposición a depender del poder divino. Página 261. Un punto fundamental que no debemos pasar por alto es el rol de Moisés como autor de los primeros libros de la Biblia. La tradición judeocristiana afirma con claridad la autoría mosaica del Pentateuco. Este hecho tiene implicancias teológicas profundas. El libro de Génesis, en particular, sienta las bases del plan de redención. La creación, la caída, el Sintol y diluvio, la elección de Abraham, la promesa del Redentor. Negar la autoría de Moisés es, en parte, debilitar la autoridad misma de la Escritura. En este sentido, debemos mantenernos firmes frente a los ataques modernos que buscan reinterpretar los primeros 11 capítulos de Génesis como meros mitos o alegorías sin base histórica, como escribió Elena de White. La historia bíblica es verdad inspirada. El relato del Génesis no es fábula. Cristo mismo reconoció su veracidad. La Educación, página 128. La historia de Moisés es también nuestra historia. ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado de Dios a liderar, servir, hablar, escribir o ayudar, y hemos respondido con las mismas excusas? ¿Quién soy yo? No sé hablar bien. ¿Y si no me creen? La lucha de Moisés es la lucha humana frente a la santidad del llamado divino, pero también es una historia de victoria. Cada uno de nosotros está en una etapa del desierto. Puede ser una etapa de anonimato, de formación, de silencio, de frustración. Pero en ese desierto Dios forma el carácter, como lo afirma Elena de White. El tiempo que pasó en Madián no fue perdido. Allí aprendió lecciones de humildad, paciencia y fe, que no podría haber aprendido en Egipto. Patriarcas y Profetas, página 257. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Si Moisés pudo ser transformado de homicida fugitivo a legislador de Dios, también nosotros podemos ser transformados por su gracia. La zarza ardiente sigue ardiendo. El llamado de Dios sigue resonando. No es necesario estar en un desierto literal para oír su voz. Puede hablarnos en medio de una rutina doméstica, en un aula silenciosa, en un trabajo difícil o en un cuarto de hospital. Lo importante es estar atentos como Moisés a decir: iré yo ahora y veré esta grande visión. Éxodo 3:3. Y cuando él diga yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Recordemos que ese nombre es suficiente para todo lo que enfrentemos. Moisés creyó, obedeció y fue usado. Nosotros también podemos serlo. Que este viernes 11 de julio, al estudiar esta historia, podamos renovar nuestro compromiso con aquel que nos llama a cumplir su propósito eterno. Que aprendamos a decir, como Isaías, siglos después, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8.